¿Cómo te va? Bien, No ¿cómo estás, tengas Diego? tortícolis, no te tuerzas, ¿Cómo estás? yo voy hacia ti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta, medio obligada a la gente de la política, tiene que ver, y medio es una apelación recurrente como pregunta, es ¿qué nivel de preocupación genera en la oposición esta escalada, por ahora verbal, pero digamos con medidas concretas para indexar la economía y generar poder adquisitivo? Estaríamos todos de acuerdo en tener mucho dinero en el bolsillo. El tema es que la sospecha es cuáles son las consecuencias de más y más y más. Entonces, esta escalada entre Alberto Fernández y Cristina, ¿cómo están viéndolo como oposición? Nosotros en la campaña electoral anterior, cuando se elegían legislativas, denunciamos el plan Platita y en particular yo dije con fecha concreta que a partir de marzo íbamos a notar los resultados de inflación alta, ¿no? Y ahora se están notando. A quien recibe más dinero inmediatamente en el bolsillo le viene bien, pero el problema es que lo pierde a los 20 días, ¿no? Y acá seguimos en el mismo punto. Ahora, esta escalada, para mí lo más importante es el desorden político del Frente de Todos, del gobierno, la falta de liderazgo de Alberto, la falta de una orientación concreta de Alberto, que no va a poder, si no hay orden político, no puede ordenar la macroeconomía que está desordenada, ¿no? Es decir, eso me parece que es el impacto más fuerte que tiene. Todo el resto es camuflaje, ¿no? Aumentar el salario mínimo vital y móvil, aumentar los planes y demás, todo va a ser finalmente negativo. Por más que suene el titular, suene bien, va a ser negativo para la economía, ¿no? O más negativo para la economía, diría, ¿no? Y desde lo político, ¿hasta dónde esto puede escalar? No voy a preguntar cómo termina, si se ameseta, porque tampoco uno quiere aventurarse demasiado. Más vale poner luces, si pone luces altas, no quiere ver uno tampoco tanto, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es un escenario posible? Cristina es tóxica para el sistema político y lo es para la economía. Ese 20%, 25% de gente que la apoya, que en mi criterio es muy difícil de entender por qué ese apoyo tan cerrado, tan fanático, que no nos lleva a ningún lado, pero es apoyo al fin. Ahora, en cualquier país que funcione normalmente el liderazgo político estaría aislada con ese pensamiento. Alberto la sigue a pie juntillas, ¿no? Muestra diferencias en algunos aspectos, pero en general está muy pendiente de lo que ella hace, muy pendiente de lo que... Si Alberto hubiese tenido otra actitud del primer momento del primer momento de su gobierno hasta este punto, hoy estaríamos en otras circunstancias, ¿no? Se perdió muchísimo tiempo y creo que él podría haberle puesto límites a Cristina desde un primer momento. Podría haberle corrido el arco, donde, como vulgarmente se dice, mira, tus problemas judiciales los vamos a atender cuando ordenemos la economía. Ahora déjame ordenar la economía, necesito poder, tranquilidad para enfocarme en ordenar la economía. No lo hizo. Luego vino la pandemia, los niveles de aprobación altos, también la dirigencia opositora y demás con miedo, no estuvo a la altura de la circunstancia para marcarle el ritmo a Alberto. Varios de nosotros, no quiero hablar de mí, pero hay algunas figuras que cuando Alberto Fernández medía 80 puntos, 70 puntos de imagen positiva, dijimos que esta cuarentena era imposible de soportar para un país que no tenía moneda, que no tenía financiamiento y que no tenía crédito, ¿no? Y me parece que eso y que se debió transformar en un estadista. ¿A quién le Pocos faltó lo hicimos. marcar eso? Pocos lo hicieron. A la mayoría de la dirigencia de la oposición quedó muy presa de la cuarentena eterna. Los enredó en esas conferencias de prensa todo el tiempo, Alberto, y perdimos un tiempo precioso, ¿no? Porque de la cuarentena deberíamos haber salido cuanto antes. Pero al margen de eso, hoy creo que él medía 70 puntos en ese momento. Hoy su aprobación andará alrededor de los 20 puntos o 18, los más optimistas para el gobierno.
pero él sigue, no echó a los funcionarios que lo desafiaron todo el tiempo. Hoy el único plan económico que tiene este gobierno, que no lo tenía hasta el acuerdo con el fondo, es un atisbo de plan económico, es el que ha acordado con el fondo, no lo está cumpliendo. Y en el caso de, por ejemplo, de la energía y del gas, ni siquiera los funcionarios subalternos le hacen caso a Guzmán ni a Alberto Fernández, y no los echó nunca. Es decir, yo le creo a Alberto que va a marcar la cancha el día que eche a esos funcionarios. Y a Guzmán, Ahí vamos a un punto. a Guzmán le creo en lo que dijo hoy en AmCham, que no hay un cambio de rumbo, que el rumbo ya se marcó, que se va a seguir adelante. ¿Le creería a Guzmán si por lo menos ejerciera la autoridad de echar a los funcionarios O sea, de a gas ver si y entiendo. energía? Vos lo que planteás es, para vos creer que Alberto dio un giro y es otro, eso lo demostraría solo echando. Porque digo, alguien puede decir, hubo declaraciones que antes no se escuchaban de Alberto Fernández. ¿Eso para vos es suficiente? La palabra de Alberto Fernández es una palabra poco creíble, ¿no? Es decir, de más está decir que abundan los archivos, ¿no? De lo que hablaba de Cristina, etcétera, ¿no? La palabra de Alberto Fernández no es creíble. Los hechos serían creíbles. Si está realmente en otra orientación económica distinta a la Cámpora y a Cristina, pues debería hacer cosas Alberto Fernández, ¿no? Es decir, el ministro de Interior les hizo renunciar a medio gabinete, y sin embargo el ministro de Interior sigue ahí. Pero bueno, dejémoslo pasar. Los funcionarios de energía y de gas desafían lo que él dice que es un sendero irreversible de un plan económico. Y sin embargo están allí, ¿no? Hay una cosa que él no echa, pero no deja que le echen. Ni a Guzmán, ni a Culfas, ni a Moroni. Sería el colmo, ¿no? Si yo fuese presidente de la nación, no estaría a la defensiva en ese sentido, ¿no? Es decir, que no me echen mis funcionarios. Pero, o sea, ¿hay una orientación del gobierno o no la hay? Acá hay un zigzagueo permanente. Iban a expropiar Vicentín, terminaron en lo que ya sabemos. Es decir, hay un zigzagueo permanente que desorienta, pero no al inversor extranjero, al dueño de un kiosco que quiere ampliarlo o que pretende ampliarlo, lo desorienta. Al empleado o al cuentapropista lo desorienta esta falta de orden del gobierno. Hablando de orden, la oposición también se va a tener que ordenar. Y Sí. no piensan todos igual. Hoy vos dijiste, creo con María Laura Santillán, me contaba Osvaldo Bazán, si nos toca ser vagón o locomotora en un hipotético próximo gobierno, eso lo definirá la gente. Primero, ¿dijiste eso? Tal cual. Bien. Tal cual. A ver, yo primero categóricamente debo decirte que no es lo mismo el desorden del Frente de Todos que el de Juntos por el Cambio. Primero por una cuestión obvia. El Frente de Todos está en el gobierno. Juntos por el Cambio está en la oposición, con lo cual los efectos sobre el sistema político, sobre la economía, no son lo mismo. En segundo lugar, en el Frente de Todos los unió solo conquistar el poder, ganar las elecciones, y no los une más nada, y conservarlo hoy. Por eso no rompen, por eso Alberto no echa, porque tiene temor a esa ruptura. En Juntos por el Cambio es obvio que perseguimos conquistar el poder, pero en Juntos por el Cambio hay una comunión de valores, por ejemplo, alrededor de los temas institucionales. Ninguno de nosotros se llevaría por delante las instituciones más importantes como la justicia. Ninguno de nosotros cuestiona el derecho de la propiedad, un derecho fundante del Estado de Derecho. En el Frente de Todos, Grabois cuestiona el derecho de la propiedad, mientras Guzmán y Culfas creen que es un derecho fundante del Estado de Derecho. Entonces, las diferencias de ellos son sustancialmente distintas. Pero hay otras diferencias. Pero hay diferencias, vamos a ponerlas en líneas generales, pero me gustaría ser concretos en algunas cosas. Hay diferencias acerca de qué grado de intervención del Estado en la economía. Sí, las hay. Hay quienes creen que no hay que intervenir, hay quienes creen que hay que intervenir muy poco,
Y hay quienes creemos que hay que intervenir, pero en forma inteligente y no boba. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que el gran error fue, antes de acordar con el fondo, fue no hacer un control de cambios. Que hacer, si nosotros si hubiésemos tenido un control de cambios, por lo menos transitorio, probablemente Mauricio Macri hubiese terminado siendo reelecto. Sí, un control de cambio como hay en todos los países, en muchos países del mundo, hay en muchos muy liberales. Porque la Argentina necesita en un determinado momento tener un control de cambios. Pero en ese caso necesitaba tener un control de cambio. ¿Por qué funcionó al principio? Eso es una intervención inteligente del Estado. ¿Por qué funcionó al principio liberar del cepo con Alfonso Prat-Gay al principio? Porque el gobierno tenía mucha expectativa, generaba expectativa, y eso en economía es mucho más importante que las medidas instrumentales. Por eso funcionó la liberación del cepo. En el 2018, si hubiésemos entrado con un control de cambio del principio, podríamos, y eso en ese caso es una intervención inteligente, no para siempre. Pero el control de cambio. ¿En 2023 habría que mantener el cepo o levantarlo? No se podría responder una cuestión concreta. Lo que sí creo que en el 2023 nosotros vamos a tener vamos a generar expectativas de un gobierno y hay que aprovecharla bien. Los instrumentos hay que verlos específicos. En líneas generales, yo no creo que podamos salir de este problema sin hacer algo con la moneda, básicamente, y con el equilibrio de gastos e ingresos. Esas dos cosas son imprescindibles para el 2023. Un sistema, por lo menos transitorio, de dos monedas, que los argentinos puedan pagar con dólares y puedan pagar con pesos, todas las transacciones y en blanco, porque necesitamos hacer un gran blanqueo de la economía, más casi la mitad de la economía está en negro y necesitamos que eso ¿Hay vaya dólares suficientes para que una parte de la economía tenga dólares? Bueno, es ridículo plantear... No me imagino que prontamente la gente vaya de su canuto, como se dice, y los ponga rápidamente. No, pero a ver, vamos a un ejemplo, me cuesta poner ese ejemplo que va a servir para la chicana K. Que es Venezuela. Venezuela hoy día está funcionando con dos monedas. Está funcionando con el dólar y con el bolívar. Hay muchas cosas que se pagan y están generando mercados, pequeños mercados, porque Venezuela está mucha más destruida la economía que la Argentina. Están funcionando, no sé, en algunos lugares se puede cargar combustible con dólares y a precio de dólar, a precio internacional. En otros con bolívar, a precio subsidiado. Esas cosas simultáneamente, estoy poniendo un ejemplo, esas cosas transitoriamente es probable que en la Argentina tengamos que hacerla, pero va a haber que hacer poder político para que sea transitorio. Después se irá a una moneda argentina. Lo ideal me parece que es que recorramos el camino estratégico que recorrieron otros países como España, como Portugal y demás, que es una moneda del Mercosur. Si la Argentina quiere tener estabilidad macroeconómica, en el aspecto monetario, quizás con su socio principal, con el que más dependemos, con el que más interactuamos, es con Brasil. Quizás tendríamos que converger en lo que se ideó al principio, es una moneda común del Mercosur. Entonces yo te pregunto, vos sos radical, fuiste presidente del partido, ahora es Gerardo Morales. Gerardo Morales tiene similitudes y muchas diferencias, entiendo, con vos. ¿Estaría de acuerdo con esto? Facundo Manes, radical, que dijo en ese mismo sillón que él es el centro popular. ¿Estaría de acuerdo con esto? A ver, creo que con una intervención inteligente del Estado en los mercados, sí creo. Después hay que dar ejemplos concretos y ser más preciso. Lo que yo quiero decir, estoy tratando de radicalismo está en orden. tratando de ser preciso Bien. acerca, y creo que eso le hace bien a la deliberación pública. Está lleno de dirigentes políticos que hablan con eufemismos. Y resulta que después, bueno, a ver cuáles son las propuestas, no se está hablando. Yo creo que el radicalismo debe converger en no poner en duda de ninguna manera la unidad de Juntos por el Cambio. Las diferencias que tengamos que sean por un programa, pero no diferencias por candidaturas. ¿Por qué? Porque creo que a la Argentina, si le damos certidumbre, no le podemos dar certidumbre hoy porque no estamos en el gobierno, pero sí
creo que tenemos serias chances de ser gobierno. Si construimos un plan y ese plan lo sigue Horacio Rodríguez Larreta, vamos a poner nombres, ¿sí? Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Facundo Manes, Mauricio Macri, pero el plan es el plan de Juntos por el Cambio. ¿Qué importa quién sea el que resulte ¿Por qué electo? no tienen el mismo plan? Yo no estaría tan seguro. Yo creo que hay... Sí, valores compartidos, institucionalidad, respeto a la propiedad privada. Pero mira, pero después cuando hablamos de tamaño del Estado, y qué hacer con la economía... Pero quiero decirte lo que está pasando. Me gusta más ver los hechos que lo que se dice. En los hechos hay una serie de grupos trabajando sobre el programa económico donde hay gente muy solvente, hombres y mujeres, técnicas y técnicos políticos de la coalición cívica, del radicalismo, del PRO, muchos del PRO, en distintos equipos sobre distintos temas. Y hay cosas en las que hay coincidencias cruzadas entre gente que es simpatizante del radicalismo con gente del PRO. Pero, ¿qué es lo que está pasando también? Sí. ¿Qué es lo que pasó en el 2021? En el 2021 fuimos unidos en 21 de las 24 provincias y competimos en 17 de las 21. En 16 de las 17 competimos PRO con radicales y radicales con PRO, mezclados en las listas que competían. Sí. Con lo cual, yo creo que en las segundas líneas para abajo está más firme la unidad de Juntos por el Cambio que en la primera línea. Y que las diferencias no son tales cuando se empiezan a conversar de programas de gobierno. Entonces, sí es cierto, que hay gente que es, por ejemplo, en materia de mercado, que hay que dejar que los mercados funcionen libremente y no sé qué, y gente que tiene una perspectiva muy intervencionista. Sí. Yo creo que hay un canal del medio, llamarle Centro Popular, no sé qué, yo quiero ser más preciso. Intervención inteligente del Estado. Pongo un ejemplo. Si hay que hacer control de cambios en algún momento determinado de la economía, no para siempre, hay que hacerlo. Macri está... Vos estuviste con Vargas Llosa y con Macri. ¿Sí? Yo creo que Macri estaría de acuerdo. Yo creo que... ¿Por qué quiero cerrar esto? Porque tenemos ya poco tiempo. Pero la pregunta es, ¿va a ser un Juntos por el Cambio más girado a lo liberal, más girado a lo centro? A ver, ponele proa. ¿Para dónde lo imaginás vos y cerramos? Yo diría que tiene que ser un programa de centro, que creo que hay muchas cosas positivas que han pasado en la Argentina dentro de lo negativo que ha sido este proceso. Hoy creo que la sociedad está infinitamente más madura para comprender que esto requiere esfuerzo y que requiere dirigentes que tengan coraje, ¿no? Que anden con meros eslóganes publicitarios. Con lo cual, yo creo que nosotros no tenemos que tampoco encasillarnos en una ideología. Creo que deben funcionar los mercados, no se puede tapar el sol con la mano. El que quiera tapar el sol con la mano en funcionamiento de mercado en la economía está equivocada. Ahora, tampoco hay que ser necio, que a veces hay que intervenir en el funcionamiento de los mercados con intervenciones inteligentes. Yo creo que Mauricio... en su fuero íntimo hace algunas autocríticas de cosas que debió hacer y no hizo, y de cosas que hizo y no debió hacer. Como el cepo. Como el cepo. Gracias. Alfredo Cornejo, gracias.